padre Alejandro Solalinde. Primero, gracias por atendernos. ¿Qué informes nuevos tiene sobre este caso? Buenos días, padre. Muy buenos días, un saludo muy cariñoso a este país tan querido. Buenos días al señor canciller. Pues las noticias son que nos habían dado el paradero de este grupo que fue secuestrado. Hay otro grupo de testigos que en este momento está siendo trasladado a la Ciudad de México para iniciar unas investigaciones. Lo que nos preocupa es que autoridades federales y estatales se adelantaron a decir que no había habido plagio, cuando que en realidad sería una conclusión que sería fruto de una investigación que todavía no ha comenzado. Vamos a ver, tuve dificultades en captar el mensaje. ¿Lo escuchó usted, canciller, muy bien? Sí, lo que entendí es la misma información que nosotros tenemos. O sea, lo que teníamos entendido, padre, bueno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, porque eso definitivamente nos ayuda a nosotros como autoridades. Pero lo que pude entender es la misma información que nosotros tenemos, que hay testigos, pero que definitivamente con la información que se tiene de parte de los testigos todavía no se ha podido confirmar si el secuestro se llevó a cabo o no se llevó a cabo. ¿Quién hace esta reflexión? Testigos. Sí, hay demasiados testigos como para negar que hubo el plagio. Lo que nos deberíamos de preguntar es cuál es el objetivo de que autoridades nieguen este hecho. Entiendo que las presiones internacionales son grandes, entiendo que la responsabilidad es muy grande, pero también la omisión es muy grande, porque esto debía haberse previsto. Esta situación debía haberse previsto ya desde hace tiempo. Este grupo delictivo está desde hace meses aquí, en esta ciudad de Ixtepec, que es una ciudad militar, y los altos mandos, todavía el día de antes, no sabían nada de esto. Padre, hace algunos minutos habló con usted el canciller de Honduras, don Mario Canaguati, que está aquí en el set. Y aquí en el set también de este programa está el subsecretario Alden Rivera. Por favor, solo queremos que nos confirme, ¿en efecto se produjo este secuestro masivo de centroamericanos que en su mayoría, destacan los medios, son hondureños? Claro que sí, hay hondureños, hubo hondureños y hay hondureños en los plagiados, pero también hay hondureños en los testigos que se han llevado a México para que declaren, para que inicien esa investigación. Por supuesto que sí, los hermanos de los testigos que se llevaron, por lo menos 5 son hondureños. Sí, nos está confirmando, canciller. Sí, nosotros tenemos la información de los 5 hondureños, padre, que definitivamente nosotros vamos a tratar de comunicarnos con... De mucho gusto. Sí, buenos días, padre. Sí, así es. Seguridad de Honduras se comunicó con nosotros ayer para reparar datos. Esos datos nosotros los tenemos directamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien hizo la investigación durante 2 días. O sea, no puede negar que existen los hechos porque están los testimonios firmados de los testigos. Y por instrucción de la 5ª visitaduría de esta misma Comisión de Derechos Humanos, una visitadora adjunta está a este grupo y está monitoreando para que no se lave la información, para que se proteja a las personas y para que lleguen con bien a la Ciudad de México. Sí, nosotros hablamos, Alden, el vicecanciller habló con el comisionado de Derechos Humanos el día de ayer, tal vez él podría tener una participación. Claro, vicecanciller. Ayer en horas de la noche, después de las 7 de la noche, mantuvimos una comunicación permanente con el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que cubre esa área en donde sucedió este hecho. Tuvimos comunicación también con la cónsul general de El Salvador en Arriaga. Tuvimos una conversación muy larga con ella y ella ciertamente tiene información, tiene testimonios y tiene participación propia presencial de que luego de
la intervención del Instituto Nacional de Migración, donde ellos detienen a 92 migrantes centroamericanos. 10 minutos después, más o menos a unos 10 kilómetros del lugar en donde interviene el INM, se da esta acción de secuestro. Ese es el testimonio de la Cónsul General de El Salvador, y es un testimonio que está siendo respaldado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el visitador que cubre esa zona y también por el padre Solalinde. De tal manera que lo que tenemos son una serie de aseveraciones de grupos de sociedad civil que han tenido contacto con 13 de los ciudadanos centroamericanos que lograron separarse del grupo, que no fueron secuestrados y que ahora, entiendo, están siendo trasladados al Distrito Federal bajo la custodia, en este caso del gobierno mexicano, del Instituto Nacional de Migración, para profundizar en el proceso de investigación. De tal manera que lo que tenemos por un lado es una manifestación del gobierno de México en donde dice que no hay argumentos suficientes como para demostrar de que en efecto se dio este hecho de secuestro. Sin embargo, por otro lado, tenemos participación de sociedad civil, de organización de la sociedad civil, de la Iglesia Católica, de la Comisión de los Derechos Humanos, en donde manifiestan haber tenido contacto, donde han tenido incluso alguna participación presencial en el acto de secuestro, y obviamente nosotros estamos dándole seguimiento a las dos versiones. Es importante para la Cancillería en este momento, sobre todo, identificar a los hondureños que están actuando como testigos en este momento ante el INM, y sobre todo tratar de confirmar si en ese grupo de 40, que es una estimación, no hay una precisión en de lo que se supone están secuestrados, si hay ciudadanos hondureños. Bueno, tenemos 5 nombres ya de supuestos ciudadanos hondureños que están dentro de los 40, Alden. Ayer, como estuvimos hablando también posteriormente con el comisionado, se nos dio la información de 5 hondureños posibles que están participando, que son parte del grupo secuestrado de los Zetas. O sea que lamentablemente lo que ha sucedido, yo posteriormente de la reunión que tuvimos con el comisionado de los Derechos Humanos de México, pude contactarme con Salvador Beltrán, y lo que ellos aducen es que tuvieron pláticas con la Procuraduría, tuvieron pláticas con la Policía Federal, pero que al mismo tiempo tuvieron una conversación con la empresa de tren, donde dan a conocer que en ningún momento el tren tuvo ningún tipo de parada, ni tuvo ningún tipo de situación la cual da a conocer que hubo un secuestro, pero lógicamente no son elementos que compensan los testimonios que se están dando por parte de personas que supuestamente vivieron en carne propia este proceso. Las 13 personas que hablan que están resguardadas primero por la Casa del Migrante, ahora fueron entregadas ya, tengo entendido, a la Comisión de los Derechos Humanos de México, que están siendo protegidas, lógicamente tienen que servir como testigos, fueron parte del grupo de los 70 que lograron separarse de los eventuales 40 que fueron secuestrados. No sé qué sucedió con la diferencia. Y la historia que se cuenta es de que ellos toman el tren el 16 de diciembre de Arriaga hacia Veracruz, son interceptados por autoridades de migración, por policías federales y soldados. En ese momento son identificados 92 ciudadanos centroamericanos que se les apunta como ilegales, se les separa del grupo y son resguardados de manera de que puedan ser preparados para poder ser repatriados a sus respectivos países. Dentro de estos 200 personas hay 70 ciudadanos, según la historia vertida por los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que platican con la cónsul de El Salvador, que posteriormente, como dijo Alden, 10 kilómetros adelante en Ixtepec, vuelven a coger el tren y son interceptados por los Zetas, lógicamente teniendo como resultado la información que estamos compartiendo el día de hoy. Lo que hay que hacer, Renato y padre, si nos está escuchando... El padre Solalinde está en línea todavía. Esto hay que manejarlo con la mayor seriedad, porque no queremos que definitivamente este acontecimiento vaya a terminar como sucedió lo de Tamaulipas. Sí. Las autoridades mexicanas tienen que reaccionar. Nosotros como hondureños tenemos a la embajada a tiempo completo trabajando con las embajadas de Salvador y Guatemala, con las autoridades en conversación constante. Nosotros también estamos con las autoridades de México porque se tienen que montar los operativos que de alguna manera nos puedan garantizar de identificar primero si fue secuestro y
eventualmente dar con el lugar donde se encuentran estas personas secuestradas. Padre Solalinde, porque eso es lo que está preocupando aquí al canciller y al vicecanciller, que usted los ha escuchado, y a todo el pueblo hondureño, que si México dice que no tiene indicios sobre este secuestro, es obvio que no está haciendo nada, o se está haciendo algo que sabe usted por la autoridad policial o militar mexicana para indagar si en efecto hay este masivo secuestro de centroamericanos y en especial de hondureños. Padre Solalinde. Mire, esa pregunta es muy difícil de contestar, toda vez que si todavía ni siquiera ha empezado la investigación y la está negando, lo que ellos están mostrando es un gran miedo. Yo entiendo que hay un gran miedo de parte de los a que a un fuerte internacional. Imagínense, por otro lado, que esas personas están en medidas cautelares y estamos en un súper de peligro, porque si no existen los secuestros, tampoco existen estos grupos, y entonces nosotros estamos en un callejón sin salida, porque nosotros, mi equipo y sus servidores, tenemos que seguir defendiendo a nuestros hermanos y hermanas procedentes de Centro y Sudamérica, y entonces estamos solos porque prácticamente entonces no nos van a apoyar, o tenemos inquietudes porque entiendo que la delincuencia organizada no podamos recibir nosotros nada, esperar nada, pero el gobierno yo espero que rectifique su política, espero que asuma la responsabilidad, que reconozca los hechos, que se siga, aunque sé que es difícil porque hay mucha corrupción. En esta zona de Oaxaca hay muchísima corrupción y no me extraña que se tapen unos a otros, ¿verdad? Sí, padre, a mí lo que me preocupa, perdona, Renato, es que esto se está realizando en el mismo trayecto que ocurrió cuando secuestraron a los 72 hermanos y hermanas que eventualmente fueron masacrados en Tamaulipas, que es en el camino de Arriaga hacia Veracruz. Entonces, la pregunta, tal vez con todo el respeto, ¿usted ha visto un cambio de actitud por parte de las autoridades mexicanas para poder evitar que los Zetas o cualquier crimen organizado no sigan trabajando y operando con esa facilidad y con esos espacios que permiten prácticamente manejarse dentro de la impunidad y que ponen en riesgo a nuestros migrantes? No solo eso, yo no de actitud, no veo un cambio de discurso. El discurso puede ser uno, pero los hechos son otros. Y yo digo, si no hay un cambio real, lo que se espera para más y más migrantes, para mi equipo y para mí, es la muerte. No hay otra, porque estamos completamente desprotegidos. O sea, no hay manera de cómo cuidar nuestra vida, ¿sí? La única manera de que muchas veces el gobierno quiere ver en el flujo migratorio a personas terroristas o personas que pueden comprometer la soberanía nacional. Esto es lo que de veras compromete la soberanía nacional, es para México y para la frontera sur también. Bien, muchas gracias, padre Alejandro Solalinde. Él es el director de esta casa de albergue. No, por nada, tengo que dejar porque están esperando una entrevista, ¿sí? Ya escucho el claxon ahí del automóvil. Muchas gracias, padre Solalinde. O expresbítero Mario Solalinde, ya no lo es. Él es el coordinador de la Casa de Hermanos del Camino, donde llegan muchos hondureños que se encuentran con estas dificultades. Usted lo conoce, ¿verdad? Sí, yo lo conozco. Sí. Yo quisiera expresarle, Renato, de que un tema que nos genera muchísima preocupación es el dinamismo con el que están actuando estos grupos de crimen organizado. Esta es una ruta que no es una ruta tradicional, es decir, la ruta de mayor concentración de flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos. Es una ruta diferente a la que se utilizó para hacer esta intercepción, de tal manera que en la medida que los migrantes cambien de ruta, también el crimen organizado cambia de lugares en donde hace los secuestros, de tal forma que lo que tenemos ya como un convencimiento total es de que el secuestro se ha convertido en una forma de crimen y una forma de negocio muy rentable para el crimen organizado, y que en esa medida van a seguir incidiendo en los migrantes centroamericanos porque es un medio de subsistencia para estos grupos de crimen. Estábamos conversando ayer con la cónsul general de El Salvador que una nueva
nueva forma de sacar dinero a los migrantes es cobrando ahora un pago por paso, es decir, es una especie de peaje que están cobrando y le están pretendiendo cobrar $200 a cada migrante que pasa por esa ruta de tren. Los migrantes que no pagan los $200 son los que son objeto de secuestro, y en algunos casos el secuestro se está convirtiendo en algo tan natural para los que migran hacia Estados Unidos que muchos están tomando la práctica de dejar